Pues una bendición para mí estar acá con ustedes en esta tarde. En realidad sé que la primera clase despertó bastante interés. Estuve recibiendo preguntas de varias personas, estuve recibiendo las interacciones y me agrada saber que ustedes tienen ese interés en aprender acerca de la fitoterapia, de la herbología, que era pues la forma en que se le llamaba anteriormente, ¿verdad? Las personas anteriormente pues llamaban a esta ciencia herbología y hemos aprendido a través de la clase anterior que la palabra fito viene del griego planta. Eso es básicamente. Y terapia, pues hemos sabido que es la forma de tratar, ¿verdad? Cierta condición de salud a través de las plantas. Su servidora, pues, es una naturópata. Tengo de igual manera una maestría en nutrición y un doctorado en medicina alternativa. Así que el hecho de usar la fitoterapia es algo de todos los días para mí. Y me impresiona cada vez, a pesar de que tengo años dedicándome a esto, siempre me impresiona el poder que tiene una planta sobre los sistemas del cuerpo humano. Y es de esperarse debido a que quien creó el cuerpo humano, quien es nuestro diseñador, también sabe cómo cada sistema funciona y cuál es el efecto que cierta planta va a hacer sobre nosotros. El día de hoy vamos a estudiar uno de los sistemas más importantes del cuerpo. Para mí, que pues tengo el privilegio de poder atender a personas, ¿verdad? Mis clientes, mis pacientes que vienen acá a la clínica, veo que no importando cuál sea la condición de salud que se tenga, no importando si es un cáncer, si es una diabetes, si es lupus, si es artritis, si es un problema hormonal o un problema meramente nervioso. El sistema nervioso siempre está afectado. Cuando una persona empieza a sentir un problema digestivo, cuando una persona está teniendo un problema de la piel, un problema de caída de cabello, por decir, etcétera. Nosotros sabemos que esa persona de por sí está también afectada a nivel nervioso. Entonces, por esa razón es que vamos a comenzar estudiando ese que es para mí el rey de todos los sistemas. Porque si nosotros afectamos el sistema nervioso, todos los demás sistemas van a estar afectados. Y de igual manera, si nosotros estamos afectados de alguno de los demás sistemas del cuerpo, el sistema nervioso se va a afectar por ende. Y ustedes saben muy bien que la enfermedad del siglo XX y XXI es el estrés. Ahora, pues, con esta situación de la pandemia, muchas personas han entrado, si estaban deprimidas, ahora están teniendo ataques de pánico. Ahora están teniendo muchos problemas, no quieren salir a la calle más, no quieren relacionarse con nadie. Y ustedes saben que nosotros somos seres sociales. El Señor nos creó de esa manera. Así que es bastante preocupante ver cómo los suicidios se han disparado durante este año de la pandemia. Así que veo de mucha importancia que nosotros sepamos cómo podemos tratar, qué plantas, qué hierbas nosotros podemos usar para este tipo de problemas nerviosos. Sin embargo, antes de eso, me gustaría poner la base. Ustedes saben que es muy importante que nosotros sepamos que, claro, hay estas plantas, pero ¿cómo nosotros sabemos de dónde viene? ¿Cómo es que todo esto comenzó? Y es interesante darnos cuenta que cuando se creó al principio el mundo, nosotros fuimos creados en un jardín, ¿verdad? Desde ahí nosotros ya estábamos diseñados para estar
en contacto directo con la naturaleza, porque ese era el lugar que iba a ayudar a mantenernos en un estado perfecto, en un estado armonioso. Y dentro de ese lugar perfecto existía el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida lo que hacía era el efecto de ir prolongando la vida de los seres humanos que tenían acceso a este árbol. ¿Qué es la muerte? La enfermedad. La enfermedad es, ya sea a largo o corto plazo, la enfermedad es el preámbulo a la muerte. Si la persona no se trata, si la persona no empieza a hacer lo que debe para poder estar bien con su cuerpo, con su organismo, sabemos que cualquier enfermedad puede llevarlo a la muerte. Hay enfermedades, obviamente, que no son mortales. Otras enfermedades pueden causar ciertas complicaciones en el cuerpo que pudieran llevar a un desenlace fatal. Precisamente antes de entrar a la clase, estaba hablando con uno de mis clientes, uno de mis pacientes. Él es un judío y tiene un hermano en la ciudad de Nueva York que está padeciendo de un problema de cáncer de páncreas. Él está en la 4ª etapa. Este judío se acercó y me dijo que pues él quería saber qué más podía hacer por su hermano. ¿Qué podía hacer si yo creía como naturópata que había alguna solución para esta situación de su hermano? Lamentablemente, el hermano es una persona, ustedes saben, ¿verdad? Cómo son las personas con esta filosofía y son bastante incrédulos. Son personas que son, pues, un poco cerrados. Así que, aunque él le dio el tratamiento que yo estaba prescribiéndole, él no quiso seguirlo. Esto fue hace aproximadamente un mes o un mes y medio. El día de hoy, él volvió a llamarme para decirme que el hígado de su hermano, debido a la quimioterapia que estaba llevando, estaba totalmente destruido y que la cirugía que habían querido hacerle para tratar de drenar un poco, ustedes saben que el hígado es un órgano principal del cuerpo que es el que hace muchas funciones. Algunas personas dicen que son 500 funciones, otras personas indican que son 2000 funciones del hígado. Este hombre en la ciudad de Nueva York está al punto de la muerte debido a que su cuerpo no puede desintoxicarse más. El hígado, eso es una de las funciones principales que realiza. La desintoxicación, el proceso de venenos, de químicos, se hace a través del hígado. ¿Y qué pasa si dentro de una terapia como esta, ya el cuerpo no puede desintoxicarse, ya no puede drenar hacia fuera esos tóxicos? Por eso es que este hombre está al borde de la muerte. Ahora sí, me dice el judío, ahora sí quiero saber qué planta puede tomar mi hermano. Quizá haya todavía forma de poder ayudarle. Él está yéndose hoy en la noche de emergencia. Y muchas veces nosotros confiamos mucho más en lo químico que, como vamos a ver el día de hoy, muchas de los medicamentos químicos tuvieron su origen en una planta. Sin embargo, para las farmacéuticas muchas veces es tan engorroso esperar a que una planta sea sembrada, sea cultivada, sea crecida, que es mucho mejor tomar el ingrediente principal, el ingrediente activo de la planta y transformarlo de manera química para que
cada momento pueda estar disponible sin necesidad de esperarse. Sin embargo, el Señor pone en cada planta esa forma completa y perfecta para que se pueda realizar el proceso de vida, no aisladamente, sino en un todo completo dentro de la aplicación de esa fruta, de esa hierba, de ese vegetal, de esa planta. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, se puede ver. Sí, se puede ver. Perfecto. Muy bien. Recuerden que esta es una clase, ¿verdad? No es una predicación ni un seminario, es una clase. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo. Estamos en una clase, ¿verdad? Así que vamos a estudiar un poquito acerca de esto a manera de introducción y luego vamos a exactamente el tema de la fitoterapia para el sistema nervioso. Y vamos a hablar de las plantas en detalle. Vamos a ver cada uno de los efectos que tienen estas plantas, cómo aplicarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son y dónde conseguirlas? Así que hablando de la Biblia y la medicina natural, cosa que es muy importante, ¿verdad? Vemos en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermoso es saber que nuestro Creador quiere traernos sanidad. Él es el que nos trae esa medicina. Y déjenme decirles que muy pocas veces yo he escuchado que pues a través de esos otros medios se encuentre la sanidad total. Sin embargo, cuando una persona está siguiendo la forma, esa idea que el Señor nos da de la sanidad real que se encuentra en la naturaleza. En Proverbios 3:7-8 nos dice, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor, apártate del mal y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando nosotros estamos obrando inadecuadamente, cuando nosotros estamos pensando inadecuadamente, todo eso enferma el cuerpo. Las acciones físicas, como la falta del cumplimiento de los 8 remedios naturales, el agua, el sol, el ejercicio, la alimentación adecuada, la temperancia, todo este tipo de situaciones crean enfermedades físicas. Sin embargo, los pensamientos, las actitudes, las intenciones, todo lo que hay dentro de nosotros, crea enfermedades mentales. Por esa razón es que cuando nos dice acá, apártate del mal, que esto es medicina para tu cuerpo, es cierto, porque aquellas personas que están de alguna manera pensando todo el tiempo negativamente, angustiadas todo el tiempo, pues están siempre con enfermedades psicológicas, psicosomáticas muchas veces. Sí, Jenny. Ya, mencionaste las enfermedades mentales, pero las enfermedades mentales, como por ejemplo, se ha demostrado que la esquizofrenia viene y otras enfermedades también van en los genes. Pero no sé cómo interpretar eso, porque yo creo que aunque tengas un genes que te da una enfermedad mental como la esquizofrenia y todos los demás, entonces si es que haces una buena alimentación puedes curarte, yo creo eso. Pero quería ver su punto de vista, ¿qué pasa con estas enfermedades mentales como la esquizofrenia?
que se podría curar con las hierbas? ¿A qué nivel se puede curar? Muy buena pregunta, gracias Jenny. Cuando nosotros hablamos de enfermedades hereditarias, ¿verdad? En realidad no debiéramos decir una enfermedad como tal. Nosotros podemos heredar la propensión, así como alguien hereda la propensión a enfermedades cardíacas, como alguien hereda la propensión a enfermedades como la diabetes, por ejemplo, la artritis. Ahí nosotros podemos darnos cuenta que hay un tópico que a mí me apasiona mucho, una clase que yo he dado de igual manera, que es la epigenética. La genética nosotros no la podemos cambiar. Con esa misma genética que nosotros nacimos, con esa misma genética nosotros vamos a morir. Y muchas personas dicen con eso, bueno, entonces estamos destinados a tener problemas de salud. Si mi padre pues padeció de cierta enfermedad, mi madre de otra enfermedad, yo también, o mi abuelo. En realidad, aunque nosotros podamos tener la propensión o el daño genético que nos ha sido heredado, nosotros a través de nuestros hábitos, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro estilo de vida y a través del ambiente en el que nosotros nos desarrollemos, así nosotros vamos a empezar a ver cómo la epigenética, epi es como lo que va por encima, ¿no? Lo que hace que algo funcione de cierta manera. La epigenética es la forma en que nosotros podemos encender o apagar ciertos genes que puedan estar propensos a desarrollar una enfermedad. El hecho de que tú tengas una propensión no quiere decir que tengas de por sí el destino de tener que padecer de cierto problema de salud. Por ejemplo, una persona y se han visto las cadenas, ¿verdad? En cuanto a problemas de depresión, problemas de diferentes tipos que corren en las familias. Hay familias que se suicidó el abuelo, se suicida uno de sus hijos, se suicidan algunos de sus nietos. Y todos dicen, uy, en esta familia corre la genética del suicidio. ¿Existirá eso en realidad? Yo más creo, de acuerdo a los estudios científicos que se han hecho, que aunque hay propensiones, nosotros, a través de la gracia del Señor, podemos ir modulando, podemos ir cambiando la forma en que todo eso se manifiesta. Si una persona que tiene un padre depresivo empieza a pensar igual que ese padre, empieza a actuar igual que ese padre, empieza a tener los vicios y los malos hábitos de ese padre, muy probablemente si él tiene la propensión también va a desarrollar ese problema. Pero si él decide pensar diferente, actuar diferente, comer diferente, no tener los vicios que su padre tuvo, muy probablemente eso va a quedar ahí. Así que claro que sí, se puede ayudar a este tipo de problemas, pero cuando son situaciones extremas, se necesita lo químico para poder controlar y cuando entra lo natural, porque han habido experimentos científicos donde a personas que han padecido de depresión se les trata con una dieta cruda, se les trata con ejercicio y con algunos suplementos naturales. A otros de ese mismo grupo que están en depresión, se les trata con antidepresivos y ejercicio. Y al otro se les trata únicamente con antidepresivos. Los tres grupos son observados por 6 meses. A los 6 meses se ve que aquellos que estuvieron solo en antidepresivos, muchos de ellos están desarrollando bipolaridad. Otros que se trataron con antidepresivos y ejercicio siguen en la misma condición. Y los que se trataron con ejercicio, con una buena dieta, con algunos suplementos, han salido en muchos de los casos de la depresión. Así que un comentario más, profesora. Ok, como por ejemplo cuando uno tiene una condición, ok, entonces, acuerdo de la medicina de TCM, Traditional Chinese Medicine,
mezclan un montón de hierbas, de plantas naturales que pueden, después de hacer su su estado físico, como viendo la lengua, en qué estado está su lengua, cómo se ven los ojos, todas esas cosas ayudan a hacer una receta para que escojan las diferentes hierbas que puede tomar la persona en cosas de té para suplementar, yo creo, a la dieta vegetariana y a la dieta cruda. Entonces, los suplementos, yo creo que son generalmente un grande porcentaje de las hierbas que se escogen o generalmente es mejor usar las hierbas combinadas para una persona. Se tiene que estudiar el caso en particular. Hay de diferentes formas de poder aplicar todas las terapias naturales, ¿verdad? Tanto la fitoterapia como los suplementos, tratamientos naturales, depende de la necesidad de cada persona y también depende de la condición, de qué caso es el que esté. Así que, siguiendo adelante, ¿verdad? Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos, indica. Y yo lo he visto una y otra vez cuando una persona está padeciendo de igual manera de depresión. Ustedes saben que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas son formadas en la médula ósea. Así que cuando alguien está triste, cuando alguien está abatido, muchas veces esa persona, su sistema inmunológico también está deprimido, no está pudiendo funcionar y lamentablemente están empezando a padecer de problemas anímicos, de anemia, problemas de anemia debido a que no se están formando de manera adecuada los glóbulos rojos. Y esto se ve mucho en personas con depresión, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver cómo a través de la parte mental, a través de las emociones, a través de la parte espiritual, vienen también muchas condiciones, muchos problemas de salud grandes. Acá nosotros encontramos cómo cuando Isaías le indicó, ¿verdad?, a este rey que estaba teniendo esta llaga cancerígena en su pie, que pusiera un cataplasma de higos, cuando ya parecía como que esa persona estaba destinada a morir. A través de este tratamiento tan sencillo, el Señor pudo obrar en esa persona. Y cuando nosotros estudiamos los componentes nutricionales del higo, es un superalimento. Tiene muchísimas vitaminas, minerales y elementos que son anticancerígenos. Así que el higo aún se puede hacer ustedes están recibiendo una clase de comida cruda, ¿verdad? Pero aún se puede hacer una mermelada cruda del higo y sale deliciosa, ¿verdad? Sin necesidad de poner azúcar ni nada de eso. Así que de igual manera, cuando vemos acerca de estos componentes que este hombre, que era un alto ministro de un pueblo que no era el pueblo de Dios, vino y teniendo su cuerpo cubierto en llagas, una enfermedad tremenda como la lepra, a través de los componentes naturales. Ustedes saben que las hojas que se van quedando en el agua, estos elementos minerales que hay también en el barro, él pudo ser sanado, ¿verdad? Hay muchos ejemplos como el Señor mismo Jesucristo puso este barro en los ojos del ciego y él pudo ver. Así que en Génesis 1:29 encontramos nosotros como indica que el hombre en la creación, ¿verdad? Él fue creado como nosotros hemos estado hablando. Él fue creado en este Edén maravilloso. Y cuando él pecó, el Señor tuvo que modificar el régimen alimenticio, porque ahora no solo estaría comiendo frutas
y cereales y semillas. Ahora estaría también agregando las plantas, las hierbas del campo, porque en estas hierbas del campo es donde nosotros encontramos una gran riqueza de nutrientes, tanto así que tiene rasgos de ese que fue un día el árbol de la vida. Así que nosotros encontramos en Ezequiel 47, junto a las orillas del río crece toda clase de árboles frutales. Esto hablando de la patria celestial, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a tener eso si allá vamos a tener vida eterna? Pero aún así, en el cielo nosotros vamos a tener ese tipo de ambiente natural lleno de plantas medicinales. Sigue diciendo, toda clase de árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos cada mes. Darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicina para las naciones, dice muchas de las versiones. Así que nosotros podemos darnos cuenta que aún en aquel lugar hermoso y perfecto, nosotros vamos a necesitar también de ser renovados cada día, ¿verdad? Eternamente a través de estos elementos naturales. Y aquí pues está hablando en esta misma idea acerca de cómo en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Así que es maravilloso ver cómo el Señor, a través de la Biblia, a través de cada momento, Él nos da vislumbres de cómo Él desea sanarnos, de cómo Él desea trabajar a través de su poder, puesto en los elementos naturales en nuestra vida, en nuestra salud. Acá nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo será esa vislumbre. Y ustedes saben que cuando el Señor estuvo acá, Él pues sanó más que predicó. Él enseñaba y a Él le gustaba que aquellas personas que estaban padeciendo de diferentes problemas de salud pudieran ir a llegarse a Él. Ahora muchos de nosotros creemos que pues eso fue en los tiempos bíblicos. Ahora nosotros podemos darnos cuenta que ese mismo Dios que actuó antes de esa forma tan maravillosa y lo hizo a través de estos agentes, puede seguirlo haciendo el día de hoy. Así que en Samuel, primera de Samuel 30:11, primero de Samuel 30:11, vamos a encontrar esto. Más adelante encontraron en el campo a un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos y 2 panes de pasas. Después de comer, aquel hombre se sintió mejor. Aquí estamos hablando de una dieta adecuada, ¿verdad? De cómo este hombre estaba casi pues muerto ya, pero a través de este festín, de este pan, ¿verdad?, hecho de higos, que ya hemos visto cómo antes aún el cáncer lo pudo ayudar a sanar. Cómo él, a través de esta alimentación natural, él pudo revivir esta persona. También encontramos cómo en la Biblia se habla acerca de ciertas plantas naturales, por ejemplo, el hisopo, como agente de limpieza para la sangre. Y estas son plantas silvestres, plantas que crecen muchas veces a la orilla de los ríos, crecen en las montañas, a la orilla de los caminos. Y la Biblia dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Antes se usaba esta planta como jabón. Y se han dado cuenta ahora al estudiar todos estos elementos que esta planta pues purifica hasta la sangre, el cuerpo, ¿verdad? Y es excelente para la salud. En Salmo 104:14
dice que Él hace el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre. Y esto es bien interesante, porque en tiempos antiguos, aún el siglo pasado, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en países europeos y en muchos lugares, aún en muchos lugares en nuestros países se hace este tipo de costumbre, donde hay un huerto donde se tienen hojas medicinales. Se acostumbraba que a las niñas se les sacaba a caminar a los campos y se les enseñaba qué tipo de planta servía para qué tipo de dolencia. Lamentablemente ahora pues se ha cambiado ese huerto de plantas medicinales que debiera tener cada casa, se ha cambiado ahora por botiquines, donde hay pues algo para el dolor, algo para las cortadas, y pues no estoy diciendo que esto esté mal, sino que nos hace falta algo que es sumamente importante. Así que ya pues a punto de terminar. Acá nosotros encontramos uno de los elementos que pues a mí me gusta mucho manejar, el carbón, que es un elemento sumamente poderoso y aún podemos encontrar ese carbón, las cenizas, donde Job estaba sentado mientras estaba lleno de llagas, porque era algo adecuado. Ahora nosotros en los spas más famosos y más caros, podemos ver cómo ellos están utilizando el carbón, cómo en pastas de dientes están utilizando el carbón. Yo he tenido muchos testimonios donde personas que tenían los dientes llenos de manchas por el cigarro, por el café, por diferentes situaciones, al momento de cepillarse con carbón, están completamente blancos. Y las bacterias, que muchas veces son las que producen gingivitis, empiezan a desaparecer por este elemento que pues podemos hacerlo aún en casa, a través de la cáscara de coco. Es algo muy sencillo de hacer, pero es de gran efecto. Aún nosotros podemos ver en Australia, ustedes saben, esos tremendos incendios que hubieron hace un año, un poco más en Australia. Y se temió porque toda la vida silvestre, aún los koalas, murieran, se extinguieran de una sola vez, los canguros. Y los koalas tienen una particularidad. Ellos consumen la hoja de eucalipto como comida. La hoja de eucalipto tiene algunos beneficios para la salud maravillosos. Ayuda a matar virus pulmonares, a abrir los bronquios, ¿verdad? Es algo maravilloso el aceite esencial de eucalipto, sumamente fuerte y beneficioso para la salud. Pero al momento de ingerir la hoja de eucalipto es tóxica. Así que cuando los koalas, por ejemplo, consumen la hoja de eucalipto, ellos al mismo tiempo están consumiendo carbón. Cuando hay incendios en Australia, que son bastante frecuentes, nunca como los del año pasado. Sin embargo, ellos comen esa ceniza, ese carbón, para eliminar los agentes tóxicos que tienen las hojas de eucalipto. Así que podemos ver qué interesante todo esto, ¿verdad? Y acá pues nos habla acerca de cómo el Señor rodeaba a Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Viendo los agentes, viendo todo lo que el pueblo estaba sufriendo, estas personas, ¿verdad? Él tuvo compasión de ellas, a él le dolía el corazón, porque estaban pues esparcidas, dolientes, sin tener quien les ayudara, sin tener quien las guiara. Entonces, así que él enviaba a sus discípulos a orar, a ministrar a estas personas.
porque Él quiere alcanzar a cada uno de aquellos que están dolientes, aquellas personas que están sufriendo de diferentes enfermedades. Él desea que nosotros podamos sanar de cada una de ellas sin necesidad de dañar nuestro cuerpo. Muy bien. Estamos ahora acá, ¿verdad? Viendo cómo esto se conjuga uno con lo otro. Y para mí, pues, es muy importante. Yo respeto todas las filosofías, pero para mí es muy importante la parte espiritual para que nosotros podamos saber que esa es la base.